Bien, en este video vamos a ver ahora, eh, hicimos este ejercicio eh, y vamos a ver ahora el cálculo de las medidas descriptivas, pero de manera manual y en Excel, ¿no? Y hemos sacado acá a través de una extensión, de un complemento de Excel, pero estos son considerando que los datos no están agrupados en clases. Como nosotros tenemos una tabla de frecuencias acá, entonces vamos a calcular entonces estas medidas descriptivas, pero utilizando las fórmulas, ¿no? Para eso, entonces, allá estoy coloreando, ese va a ser un espacio donde lo que tengo son, acá, son columnas que ahora voy a generar justamente eh, para calcular esos valores. Primeramente, tengo que calcular la media aritmética de estos datos agrupados. La media aritmética necesito multiplicar la frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces, acá voy a colocar, necesito F, frecuencia absoluta por marca de clase, ¿no? Ahí. Bien, entonces vamos a ir multiplicando. Entonces ahí tenemos pues, la frecuencia absoluta por su marca de clase, ¿no? Y entonces ahí vamos a dejar con dos decimales, bajamos esto. Bien, entonces ahí tenemos todos esos valores, los vamos a hacer que tengan simplemente un decimal. Bien, entonces ahí tenemos nuestra columna, ahí tenemos esa primera columna. Ahora, aplicando la fórmula, tenemos que hacer una sumatoria de estos valores, ¿no? De este producto de frecuencia absoluta por la marca de clase. Para eso nos vamos acá a fórmulas y vamos a tener entonces la sumatoria, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la sumatoria. Ahí tenemos la sumatoria. Bien, en la segunda columna lo que vamos a hacer es el intervalo de la frecuencia relativa acumulada, que vamos a tener entonces intervalo de frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Bien, siempre vamos a comenzar en 0%, la primera vez de 0% a un 7.5%, que es lo que se tiene acumulado hasta la primera clase. El siguiente va a ir de 7.5% hasta 32.5%. El siguiente va a ir de 32.5% hasta 45%. El siguiente va a ir de 45% hasta un valor de 65%. El siguiente va a ir de 65% hasta un valor de 90%. Finalmente vamos a tener el último que va a ir del 90% hasta un 100%. Bien, entonces también ya tenemos acá nuestra columna del intervalo de las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Simplemente lo vamos a centrar. Bien. Bien, ya tenemos esos valores. Y ahora aquí vamos a hacer los cálculos, ¿no? Primeramente vamos a colocar acá A. Vamos a calcular medidas de tendencia central. Tendencia central. Y ahí primeramente entonces vamos a tener la media aritmética, ¿no? Que simplemente es igual a la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase, que lo tenemos acá, dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Ahí tenemos entonces ese valor. Ese podemos colocarle que simplemente tenga un decimal. Bien, ahí tenemos entonces el valor de la media. Bien, ahora vamos a calcular la mediana. Bien, la mediana, nosotros sabemos que primeramente tenemos que indicar cuál es la clase que contiene la mediana. Entonces, la clase de la mediana, vamos a colocar acá. Fíjense dónde y en cuál de estas clases contiene eh, el acumulado del 50%. Justamente está acá entre la clase
la clase que va de 45% a 65%, ahí dentro de ese intervalo incluye el 50%. Por lo tanto, nuestra clase de la mediana va a ser la clase 4. Entonces voy a colocar acá, esa va a ser la clase 4, la clase de la mediana. Bien, entonces ahora voy a aplicar la formulita que dice el límite inferior de la clase de la mediana, que es este valor, más, y aquí vamos a tener n dividido entre 2, cerramos ahí, menos, la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, que sería este 18, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que en este caso es 8. Bien, entonces tenemos todo eso ahí. Y ahora nosotros tenemos que multiplicar todo eso por el intervalo de clase. Por el intervalo de clase. ¿Dónde tenemos el intervalo de clase acá? Bien, entonces este es nuestro valor de la mediana. Vamos a colocar igual en el mismo formato con un decimal simplemente. Bien, entonces tenemos acá estos dos valores que hemos calculado de la media aritmética que tiene un valor de 807 gramos día de ganancia de peso en este ejercicio y la mediana 816.7 gramos por día. Bien, vamos a calcular ahora la moda. La moda, y para calcular la moda tenemos que saber cuál es la clase que tiene la mayor frecuencia. Entonces acá, como ustedes pueden ver, tenemos dos valores. Uno que está acá y el otro que está uno en la clase 2 y otro en la clase 5. Entonces eso significa que tenemos dos puntos de moda. Entonces vamos a llamar acá la moda 1. Esta va a ser la moda 1. Esta otra va a ser la moda 2, ¿no? Entonces es una variable que es bimodal. La moda 1, ¿dónde va a estar? Está en la clase 2. Está en la clase 2. Y la moda 2, este otro 25, está en la clase 5. En la clase 5. Bien, entonces vamos a calcular ahora la moda de acuerdo a la formulita. Primeramente decimos la clase 2. Vamos a ir a calcular ahí el valor de la moda. Este es el límite inferior, más, paréntesis, paréntesis. Acá tenemos ahora la diferencia entre la frecuencia absoluta de esa clase menos la anterior. Menos la anterior, que sería ese valor. Bien. Todo eso dividido entre lo mismo, entre la misma diferencia, menos este valor, y menos esa celda, y luego eso tiene que ir más, paréntesis, la diferencia entre el valor de la frecuencia absoluta de la clase donde está la moda, menos el que va siguiente, el que le sigue, que sería entonces en este caso el 5. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí, todo eso. Bien, entonces tendríamos todo eso ahí. Y lo que tenemos ahora que ver es multiplicar por el intervalo de clase. Bueno, vamos a irnos ahí, ese es el intervalo de clase. Y entonces tenemos aquí ese nuestro valor, ¿no? Entonces nuestro valor va a ser de la primera moda. Bueno, lo vamos a colocar acá formato de celda, solamente con un decimal, y aquí tenemos entonces la moda, ¿no? 708 estará en la clase 2 para comprobar. Efectivamente, 708 está en la clase 2. Bien, ahora nos vamos para calcular la moda 2, y eso va a ser igual, ¿no? Igual, entonces nos vamos acá, este límite inferior de esa clase, más, entonces vamos a tener acá en el numerador, la diferencia de la frecuencia absoluta menos menos la anterior, ¿no? Bien, y ahora tenemos todo eso dividido entre
eh, entre lo mismo, que serían entonces en este caso 10 menos el anterior, ahí, bien. Ahora, ese tenemos que sumarle más el otro diferencial que sería este valor menos el después. Ahí. Bien, entonces vamos a tener eso. Ya tenemos ahí. Entonces, ahora eso vamos a multiplicar por el intervalo de clase que tenemos acá. Bien, y entonces acá tenemos entonces acá en el formato de celda con un decimal, tenemos entonces ese valor, ¿no? Entonces vamos a centrar acá. Bien, ahí tenemos que estas son las medidas de tendencia central. Como estamos hablando acá de la ganancia de peso en gramos por día, entonces para interpretar podemos decir lo siguiente, como un valor representativo como media aritmética, tenemos que para este caso, para la variable ganancia en peso de los novillos en gramos por día, el valor representativo es 800. El valor representativo es una ganancia de 807 gramos por día. Y también hemos calculado que el valor de la mediana es 816,7 gramos día de ganancia de peso. Y eso significa que la mitad de los valores de esta variable se encuentran debajo de 816,7 gramos día de ganancia y la otra mitad encima de 816,7 gramos por día de ganancia. La moda nos dice que tenemos una distribución de la variable con dos picos. Un pico en donde está la mayor frecuencia, la primera mayor frecuencia, que corresponde a 708,7 gramos por día de ganancia de peso, y el otro valor de la moda corresponde a 881,5 gramos por día de ganancia de peso en los novillos, sometidos a una dieta, ¿no? Bien, entonces, en ese caso tenemos ahí entonces las medidas de tendencia central. Bien, ahora vamos a calcular, B, las medidas de variabilidad o dispersión de los datos, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular la varianza, vamos a calcular la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Vamos a calcular también el coeficiente de variación, ¿no? Bien, entonces, para calcular esto, nosotros tenemos que calcular primeramente lo que es la desviación. Entonces, la desviación simplemente en este caso, en esta variable continua, es la diferencia entre la marca de clase de cada una de las clases con respecto a la media aritmética. Entonces, vamos a tener igual acá, esa es la marca de clase de la clase 1 menos la media acá. Pero como todos van a ir restándose con 807, entonces vamos a congelar esta celda con Fn, F4. Bien, y entonces tenemos acá que el primer valor sale negativo, entonces vamos a tener valores negativos y positivos, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos justamente los valores positivos y negativos, ¿no? Bien, una vez entonces que tenemos la desviación, tenemos nosotros ahora que calcular lo que son la varianza muestral, la desviación estándar muestral y también el coeficiente de varianza. Bien, si nosotros vemos un poco con lo que hemos sacado acá, por ejemplo, tenemos una media de 807, una media aritmética de datos agrupados. Y en acá hemos sacado una media de 807,2 para datos no agrupados. Entonces, eso significa que casi presentan el mismo valor. Lo mismo, acá tenemos la mediana 816,7 y acá tenemos 805, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia de la mediana con respecto a ese valor, ¿no? Tenemos 805 y aquí tenemos 810.
¿no? 816 en realidad.